Haciendo mención de las prácticas estándar, específicamente de la medición, ya comentamos lo que es las unidades. Para las mediciones, en las prácticas estándar, comúnmente utilizamos las reglas. Estas reglas son de acero inoxidable, no son flexibles, y estas reglas van a estar básicamente graduadas por dos tipos de unidades. La más utilizada son las pulgadas. Aquí en nuestra presentación dicen las reglas son hechas de acero y son rígidas o flexibles. Es una regla de acero flexible, se puede doblar, pero no debe doblarse intencionalmente. O sea, sí está diseñada para resistir cierto doblez, pero no se tiene que someter a ese esfuerzo. En el trabajo de un avión, la unidad de medida normalmente es usada la pulgada. La pulgada puede ser dividida en pequeñas partes, fracciones de pulgada o decimales. Vamos a encontrar media pulgada, un cuarto de pulgada, un octavo de pulgada, un 16avo de pulgada, un 32avo de pulgada, un 64avo de pulgada y un 28avo de pulgada. Esas son las fracciones de pulgada. Entonces normalmente para las piezas se habla de pulgadas. Estos serían unos tipos de regla. Las reglas son manufacturadas en estilos básicos divididos en fracciones comunes como las que yo les comentaba, en media pulgada, cuarto de pulgada, y de diferentes tipos de reglas vamos a tener. Vamos a tener una combinación de reglas que nos van a ayudar para poder tomar la medida más exacta. Vamos a tener una combinación de reglas con escuadras que van a ayudar a poner esa regla de forma perpendicular o hasta cierto punto poder tomar la medida de la regla con cierto grado de inclinación. En este caso vamos a tener nuestros clásicos medidores de ángulos en combinación para tomar esas mediciones. Otro instrumento importante para tomar mediciones son los compás de calibre. Vamos a tener esencialmente dos tipos de compás de calibre. No serían tres tipos: los que miden interiores o los que miden exteriores y los que se llaman hermafroditas, que no son tan exactos. Entonces aquí, como dice nuestra presentación, se usan los compás para medir diámetros y distancias para comparar estas distancias y tamaños. Los tres tipos más comunes, los que yo les comentaba, son compás para medir interiores, compás para medir exteriores y compás hermafroditas, que no son tan exactos. Los calibradores, vamos a poder medir interiores y exteriores a partir de estos compases. Hay otro, vamos aquí a ver las figuras, cómo mediríamos los diámetros interiores, los diámetros exteriores y medidas estándar en el compás hermafrodita. Vamos a tener otro instrumento que son los calibradores milimétricos. Hay una infinidad de calibradores. Aquí habla de 4 tipos de calibradores. Esta información que les presento, recordemos que es de ciertos fabricantes, específicamente Boeing, Airbus, Fokker. Entonces ellos hacen referencia a 4 calibradores, pero realmente tenemos muchos tipos de calibradores. Los 4 tipos comúnmente llamados es de mediciones para interiores, mediciones para exteriores y mediciones de profundidad. Igual, ¿qué unidades maneja? Son las famosas pulgadas y milímetros. Son dos tipos de unidades. Este es el ejemplo del calibrador. Vamos a tener calibradores normales y calibradores digitales. Calibradores análogos, que a través de una aguja vamos a obtener esa medición. ¿Cómo vamos a usar un calibrador? Pues vamos a ver un video que nos explica a grandes rasgos cómo usar el famoso calibrador. En su presentación ustedes ya van a tener el link del video extraído de YouTube. Si lo desean ver, lo van a poder ver. ¿Sí lo escuchan?
Ok, gracias. Hola, soy Domingo de tu taller de Britalar. En esta ocasión vamos a ver cómo funciona o cómo podemos sacarle partido a un calibrador o pie de rey. En el mercado existen tanto digitales como analógicos o manuales. Y el que yo voy a explicar y el que yo dispongo es uno con nombre de uno manual o analógico. Tenemos una parte móvil, la que estoy moviendo, y una parte fija. En la parte fija tenemos unas medidas en la parte inferior en centímetros, bueno, en milímetros, y la parte superior en pulgadas, mientras que la parte móvil dispone de unas medidas en milímetros, pero serían fracciones o décimas de centímetro. Y lo que estoy ahora apretando es un prisionero o una perilla para, una vez que tenemos la medida, apretar esa perilla y ya no perder esa medida para luego, a simple vista, mirar qué medida estamos tomando. Y en la parte inferior, ahora lo veremos, ahí tendremos el medidor de profundidad. Vamos, en definitiva, con un calibrador podemos medir medidas internas de un tubo, por ejemplo, medidas internas y profundidad. También podemos medir longitudes, en esa parte de allí trasera del calibrador también podemos tomar algunas medidas. Ahora lo vamos viendo a medida que pasa el vídeo con ejemplos, que es como mejor podemos ver el funcionamiento de este calibrador. Y bueno, la diferencia entre el analógico y el digital es evidente. En el analógico nosotros visualmente tenemos que tomar y leer la medida, mientras que en el digital hay una pantallita donde aparece la medida exacta que nos lo dará el propio calibrador. Pues evidentemente es mejor el digital, que tendrá menos errores, siempre y cuando esté bien calibrado. Ahora comenzamos con un ejemplo, vamos a tomar la medida o el diámetro externo de este tubo, lo colocamos en la mordaza inferior del calibrador y lo sujetamos con la perilla para no perder la medida. Bueno, la medida sería el cero de la parte móvil está en el 35, ¿no? Entre el 140, la mitad, el cero está el 35, pero no es justo. Camina un poco hacia adelante, con lo cual es el 35 con algo. El algo es uno de estos números que tenemos aquí en la regla móvil, el 1, el 2, el 3, el 4, uno de esos números, o fracciones de esos números, tiene que conseguir esa rayita con la rayita de la regla fija. Y sería el decimal. ¿Me explico? Con lo cual tenemos 35,2. ¿No? En este caso usualmente aparece que el 2 coincide, de la rayita del 2 coincide con la rayita de la de arriba. Perdón. Bueno, tenemos una parte móvil, la que estoy moviendo, y una parte fija. En la parte fija tenemos unas medidas en la parte inferior en centímetros, bueno, en milímetros, y la parte superior en pulgadas, mientras que la parte móvil dispone de unas medidas en milímetros, pero serían fracciones o décimas de centímetro. Y lo que estoy ahora apretando es un prisionero o una perilla para, una vez que tenemos la medida, apretar esa perilla y ya no perder esa medida para luego, a simple vista, mirar qué medida estamos tomando. Y en la parte inferior, ahora lo veremos, ahí tendremos el medidor de profundidad. Vamos, en definitiva, con un calibrador podemos medir medidas internas de un tubo, por ejemplo, medidas internas y profundidad. También podemos medir longitudes, en esa parte de ahí trasera del calibrador también podemos tomar algunas medidas. Ahora lo vamos viendo a medida que pasa el vídeo con ejemplos, que es como mejor podemos ver el funcionamiento de este calibrador o pie de rey. Y bueno, la diferencia entre el analógico y el digital es evidente. En el analógico nosotros visualmente tenemos que tomar y leer la medida, mientras que en el digital hay
Ok, así a grandes rasgos nos especifica donde coincide el 0. Vamos a determinar la medida de décimos. Aquí lo vamos a ver, 35, aquí por ejemplo 35, y debemos de buscar qué otra rayita coincide. Sería 35.2 en el ejemplo que puso. Vamos a ponerlo más adelante. O una perilla para una vez que tengamos la medida, apretar esa perilla y ya no. Y ahí está midiendo un diámetro interno, un diámetro externo, perdón. Y aquí vamos a otro ejemplo. Mirar qué medida estamos tomando. Y en la parte inferior, ahora lo veremos, calcularemos el medidor de profundidad. Medidor de profundidad. Con un calibrador podemos medir medidas internas de un tubo, por ejemplo, medidas externas y profundidad. También podemos medir longitudes en esa parte de ahí trasera del calibrador, que no podemos tomar algunas medidas. Ahora lo vamos viendo a medida que pase el vídeo con ejemplos, que es como mejor podemos ver el funcionamiento de este calibrador o piedra. Y bueno, la diferencia entre el analógico y el digital es evidente. En el analógico nosotros visualmente tenemos que tomar la medida, mientras que en el digital hay una pantallita donde aparece la medida exacta que nos lo dará el propio calibrador. Evidentemente es mejor el. Camina un poco hacia adelante, pero ¿cuál es el 35? Con algo. El algo es uno de estos números que tenemos aquí en la red. Aquí lo vemos, están 30, 35 y verificamos, es 35 y algo, verificamos qué rayita concuerda. Aquí vemos la rayita del 2, es 35.2. Esta sería nuestra medida tomada. La móvil, el 1, el 2, 2, ¿no? En este caso visualmente aparece en caso de que lo necesitemos. Ahora lo tenemos marcando con el dedo que es el 0. Ahora vamos a tomar el diámetro interno de este tubo para utilizar un prisionero o la perilla, y ahí lo tenemos. Colocamos en la mordaza superior, abrimos hasta que toca tomar. Diámetro interno, tomamos la medida, aseguramos el instrumento y cerramos o cambiamos de prisionero o la perilla. Y ahí tenemos la medida. En este caso sería el 0 de la regla inferior, coincide con el 30, con lo cual tenemos. Ok, aquí nos dice el 0 coincide con el 30. ¿Cuál sería la medida? ¿Quién me ayuda? Nadie. Coincide con el 30, con lo cual tenemos 30 milímetros. Y ajá, 30.8. Ok, vamos a darle clic. Tenemos que ver qué número, que en este caso lo estamos viendo yo, estoy señalando. ¿Cuál es tu apellido? De la parte móvil de los milímetros, la décima de milímetros, Gracias, García. con la rayita de la parte inferior, con la cual tenemos que mide 30,2 milímetros. Ahí quedó con Y 2. ahora por último vamos a tomar 30.2. en este caso es la longitud del tubo, ¿no? Para ello apoyamos en un lateral. Está midiendo la profundidad. De la trasera del calibrador y estiramos lo que es el medidor de profundidad. Y esa medida es la que nos dará que tiene de profundidad, en este caso de longitud, el tubo. Usualmente para medir profundidades. Asegura la medición. Lo que supone que sea una profundidad que quiero tomar. Bueno, la medida sería 45, porque el 0 está entre 40 y 50, completamente en la mitad 45, y ahí tenemos que ver qué rayita de las separaciones o décimas de milímetro coincide con la rayita arriba, que sería también el 2. Ahí lo tenemos. El 2. Sería 45.2. 45.2. La profundidad de este. La ahí sí no la entendí, profe. A ver, vamos a regresar un tantito. Y por ahí también podemos tomar, ahí lo tenemos, y tubo que hemos tomado como ejemplo. A ver, en este está midiendo la profundidad. Ahí lo
Lo que utilizó fue el medidor de profundidad. Vamos a ver, ahí está. Es el medidor de profundidad. La medida, ahí lo tenemos, sería 45 El medidor de profundidad lo metió al tubo, ahí se ve. de la trasera del calibrador. Ahí como tomó la profundidad, puso la base en la parte final de la profundidad y insertó el medidor de profundidad. Entonces, ya que tomó la lectura, él asegura la lectura. Y esa medida es la que nos Está dará tomando la lectura, en este caso de longitud, asegura la lectura, girando el tornillito para que ya no se mueva, y ahora va a tomar la lectura. con la medida, ahí lo tenemos, sería Aquí lo vemos, sería 40 y llegamos 1, 2, 3, 4, 5, 45. 45 más un cachito. Entonces lo que hace, a partir del 0 empieza a ver las líneas que coincidan. Esta línea de medio no coincide. La de 1 no coincide. La de 1 y medio no coincide. La del 2, él dice que ya coincide, por eso él toma el 2. Pero yo me atrevería a decir que la del 3 es la que coincide más. Entonces yo diría 45.3. No sé ustedes cómo lo ven. Yo la veo que el 4, Hasta el 4. El 4 se ve más exacto, ¿no? Como que todavía el 3 se ve. sí, como que También, Es el 4. también depende de la perspectiva de la cámara, ¿no? O sea, a lo mejor la cámara está inclinada en relativa, entonces recordemos ya cuando tengas el instrumento como tal, pues lo tienes que tener de frente. Entonces, a lo mejor nosotros nos atrevemos a decir el 4 se ve más exacto, pero depende también de la perspectiva de la cámara. Pues ahora sí, el que tiene más exactitud, pues es el propio que nos está dando la medida, porque él sí tiene el instrumento de frente, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto dice. 45, Profe, el 0 está pero en este caso, si el 0 no queda exacto, Ajá. por ejemplo, aquí que marca 45, 45 y el 0 no queda exacto. Vamos a ver cuánto dice, cuánto dijo que fue. de la mitad 45, le tenemos que ver era la 45 creo, de la pero no está exacto en la mera línea. de milímetro coincide con la raíz de arriba, que sería también El 2, 45.2. Aquí él, su perspectiva dijo que el 2 es la que coincide. Pues a lo mejor nosotros por la cámara no se alcanza a ver, ¿no? Pero a lo mejor es en su perspectiva, viéndolo de frente. Recuerden, él está del lado izquierdo de la cámara. Entonces 40, 45 y él dice, la del 2 es la que coincide, porque él la ve. Nuestra perspectiva es diferente y nosotros, miren, ahorita hace rato era el 4 el que se veía y ahorita se ve el 3, ¿sí lo notan? Sí. Entonces prácticamente depende de la perspectiva. Entonces el que tiene vamos a decirlo así, el visto bueno es el que tiene el instrumento. En este caso él es el que está. A lo mejor sería bueno que hubiera puesto casi perpendicular a la cámara, ¿no? Pero se le fue ahí. sería 45 con 2. 45 con 2. La profundidad de este tubo que hemos tomado como ejemplo o referencia. Y por ahí también podemos tomar, ahí lo tenemos, lo veíamos ahí, y podemos tomar la longitud o cualquier, por ejemplo, en este caso sería la longitud del tubo. Podemos tomar lo que ahí, una medida, la altura de un escalón, eso ya depende de cada uno que le dé el uso que necesite, pero que también podemos tomar medidas en esta parte trasera del calibrador. Bueno, si te ha parecido interesante el vídeo, dale me gusta y comparte, los suscribas al canal para seguir los vídeos. Pues este video lo tienen ahí, tienen el link en la presentación. No lo van a poder visualizar porque necesitan tener el video en una memoria. Entonces simplemente copian el link y lo van a poder ver. De todos modos, si quieren, ahorita de una vez también al finalizar cargamos este video a nuestra plataforma de enseñanza. ¿Dudas, preguntas? Este sería adelante. un calibrador digital sería todavía más exacto, ¿verdad? Exactamente, sí, ahí no te daría la lectura básicamente y la unidad. Aquí lo tenemos, el digital.
Entonces, yo les voy a ser honesto, esto es lo básico como mecánicos que lo pueden usar. Yo en la práctica como mecánico estuve 6 meses en MRO Mexicana de Aviación, y me daban la miscelánea, el trabajo a realizar, y de esos 6 meses que estuve nunca utilicé el vernier, pero pues es lo básico que ustedes deben de aprender como tal. Recordemos esto también, no como a lo mejor como mecánico en aerolínea no lo vamos a utilizar, pero ya como diseñadores de partes aeronáuticas pues sí lo vamos a utilizar mucho. Entonces esa es la explicación del calibrador. ¿Alguna otra pregunta, duda?